Lo dijo en la primera hora. La ministra del Interior ha dicho, estoy indignada. Yo también estoy indignado, ministra. Ya le voy a decir por qué estoy indignado. Pero yo coincido con usted, ministra Palencia, porque lo que ha pasado ayer es absolutamente indignante. Póngame, por favor, el comunicado que generó el bloque de seguridad, hablando de una decisión que es absolutamente cuestionable. La liberación, o sea, le dieron medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva al señor Vicente Angulo Sosa, conocido como Comandante Vicente, quien fungía como líder del grupo armado organizado Los Lobos en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Dictada esa resolución de medidas alternativas a la prisión preventiva por un juez de garantías penales de Guayaquil, hace 4 días, el 16 de diciembre del 2024. Como bloque de seguridad, dice, rechazamos categóricamente la resolución de libertad emitida por tratarse de una desnaturalización de las garantías judiciales y en un caso de delincuencia organizada. Angulo fue capturado por efectivos de las Fuerzas Armadas tras un enfrentamiento armado en el cantón mencionado en marzo del 2024. Era considerado como prófugo de la justicia desde septiembre del 2023 al ordenarse su prisión preventiva tras no asistir a una convocatoria por la causa que tiene en su contra. Además, el SNAI mantiene al momento 17 casos de personas privadas de la libertad que han salido con medidas alternativas, el término correcto es alternativas, no sustitutivas, alternativas, o se les ha revocado la prisión preventiva. Gracias. Habría que revisar el expediente, las consideraciones del juez. El punto de partida es que termina siendo indignante que en una situación de crisis de seguridad logran capturar a cabecillas de grupos de delincuencia organizada y los jueces, con cualquier argumento, les otorgan medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. En el caso de este señor, de acuerdo a las notas de prensa que se difundieron el día de ayer, resulta que el argumento es que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que no sé qué, y que en la cárcel no le pueden ofrecer. ¿Ah? ¿Y qué pasa con el resto de privados de la libertad que tampoco tienen acceso a la salud? Seguramente habrá gente con una peor situación médica. ¿Ya? Con una peor situación médica y que no recibe la atención. Bueno, este señor, siendo cabeza de un grupo de delincuencia organizada, accede a un cambio de su condición y sale de la cárcel con medidas alternativas. Ojo, le han dispuesto prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad judicial y uso del grillete electrónico. ¿En serio? A una persona que está siendo investigada y ha sido señalada por ser cabeza de un grupo de delincuencia organizada, le dan medidas alternativas. Y hay gente que tiene un nivel infinitamente menor de peligrosidad y les tienen refundidos en las cárceles, que no tienen nada que ver con los grupos de delincuencia organizada. O sea, estas son las cosas que uno no entiende. Y sí, estoy indignado, tan indignado como la ministra. Pongan a la ministra, por favor. Estoy indignada. ¿Saben ustedes que el señor Vicente Simón Angulo Sosa ya está libre? Y está libre con medidas sustitutivas, a pesar de que tiene una serie de antecedentes, 2 casos por delincuencia organizada, otro caso por tenencia y porte de armas, pero sucede que lo dejan libre aduciendo situaciones de salud. Y el Tribunal de Garantías mal aplicando una sentencia de Corte Constitucional, a pesar de que está presuntamente vinculado a un grupo armado organizado. Está indignada la ministra. Yo me sumo a esa indignación. Y vean, dejen de repetir permanentemente que sí, que es por la Constitución, que las leyes, que no sé qué. No. No tiene nada que ver con las leyes. Este tipo de cosas son decisiones judiciales. Porque aquí los jueces interpretan muchas veces a conveniencia lo que dice la Constitución y las normas. No tiene nada que ver la Constitución. Nada. En la Constitución en ninguna parte dice que al cabecilla de un grupo de delincuencia organizada hay que darle medidas alternativas a la prisión preventiva. En ninguna parte. En ninguna parte. Aquí el juez es el que le debe una explicación al país.
Por supuesto, el Consejo de la Judicatura tiene que abrir una investigación como corresponde para saber cuál es la actuación de ese juez. Pero, ministra, ¿qué tal si ampliamos nuestra indignación, pues? Porque así como usted está indignada y yo también, yo le invito a que se indigne por otras cosas que pasan en el Ecuador y sobre lo que usted, ministra Palencia, y sobre lo que el resto de autoridades del gobierno no dicen absolutamente nada, pero nada. Y vamos a poner en contexto. Hace 3 días, el portal Primicias publica una historia que es probable que muchos de ustedes no se hayan enterado. Porque a veces nos pasamos hablando de la bronca política y no de cosas que están ocurriendo y que probablemente no reciben la misma amplificación mediática o a nivel de las redes sociales. La historia de 4 niños de Guayaquil desaparecidos hace una semana tras un falso operativo. El 8 de diciembre del 2024. ¿Se enteraron de esto? Oyentes internautas, ¿sabían que 4 niños desaparecieron el 8 de diciembre? Primicias lo publica hace 3 días. Lo que debió ser un encuentro entre amigos en el sur de Guayaquil terminó en otra desgarradora historia de desaparición en la ciudad y de la que aún se conoce poco. Ministra Palencia, escuche esta historia y acompáñeme, por favor, con el respeto que le tengo, acompáñeme en esta indignación. No se indigne solamente por lo uno, indígnese también por esto, ministra. Le invito a que lo haga. 4 niños entre 11 y 15 años fueron presuntamente secuestrados por hombres que vestían uniformes militares y policiales el pasado 8 de diciembre, hace 12 días, audiencia, hace 12 días. Se trata de los menores de edad identificados como Josué e Ismael Arroyo, ambos hermanos de 14 y 15 años, y sus amigos, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de apenas 11 años. ¿Qué ocurrió con los menores aquel domingo en Guayaquil? El relato sobre su desaparición consta en la denuncia del padre de 2 de los niños, Luis Eduardo Arroyo. Según indica el padre de familia, los 4 chicos estaban en una calle cercana al Mall del Sur, cuando luego de las 21 horas, sujetos vestidos de militares y policías procedieron a dar disparos al aire, los treparon al carro y se los fueron llevando. Moradores del sector y que presenciaron el hecho contaron a Primicias que los 4 menores de edad son estudiantes y que estaban cerca del centro comercial porque se habían convocado para jugar fútbol en una cancha de la ciudadela Coviem. Todos viven en una de las cooperativas de las Malvinas, un sector empobrecido del sur de Guayaquil. Para ubicarles geográficamente, usted va por la 25 de julio, llega al Mall del Sur, para atrás, al fondo, ahí quedan las Malvinas. Por otra parte, en la denuncia presentada en la Fiscalía General del Guayas, se indica que los padres recibieron un mensaje de celular de los supuestos secuestradores. En el mensaje se señalaba que los jóvenes, los niños, estaban en el sector de Taura, zona rural de Naranjal, que los vayan a recoger sin avisar a la Policía Nacional. También les pedían $2,000 a los padres para devolver a los menores. Pero esto resultó un engaño y según relata el padre de los 2 chicos, otro sujeto les escribió diciendo, la mafia se los llevó porque la ley les cayó. En efecto, vecinos aseguraron que una pandilla o banda que opera en las Malvinas tendría a los niños, pero desconocen los motivos. Desde ese día no sabemos nada de los muchachos. Por favor, les pido que investigue, concluye Arroyo en la denuncia. Al tratarse de un presunto secuestro, el caso está en manos de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional, la UNACE. Hace 12 días, y me van a disculpar, no le vi a la ministra Palencia o al ministro Lofredo salir a los medios o salir públicamente indignados por esto, ¿no? Recién ayer, 19 de diciembre en la noche, las Fuerzas Armadas emiten un comunicado. Póngame el comunicado, por favor, de Fuerzas Armadas. Recién anoche. ¿Dónde está el sentido de oportunidad, por Dios? Fuerzas Armadas del Ecuador a la ciudadanía. Comprometidos con la lucha por la paz de las familias ecuatorianas y sensibles ante el suceso en el que 4 menores se encuentran reportados como desaparecidos en la provincia del Guayas, comunicamos las 3 acciones que hemos ejecutado como institución. Nuestras unidades especiales han apoyado en la búsqueda de los menores en colaboración con la UNACE.
se han brindado todas las facilidades necesarias a la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo más pronto posible este caso. Adicionalmente, hemos emprendido las medidas necesarias que este tipo de eventos ameritan. Seguiremos en esta y en todo momento del lado de la ciudadanía con el firme propósito de contribuir con la paz, el orden y la seguridad en cada rincón del país. Bla, 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 bla. Suena bonito el cierre, ¿no? Gracias. ¿Por qué nos indignan por esto? Por si no se han enterado. Porque parece que no se han enterado. Y seguramente muchos de ustedes no lo sabían. Creo que para todos, para la mayoría de nosotros ha sido totalmente nuevo esto, que no se ha viralizado, pues no han hecho un gran escándalo, no han aparecido comunicados. Recién ayer aparece un comunicado de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Indígnense, pues, ¿qué tal si nos indignamos todos por esto? Asambleístas, ¿qué tal si se indignan por esto? ¿Qué les parece? ¿Qué tal si se indignan también por lo que pasó en su momento con una presunta ejecución extrajudicial de la cual nadie habla? Voces como la de la periodista Carol Noroña son los que mantienen en vigencia un hecho que habría ocurrido en febrero. Y vamos a transportarnos al 18 de febrero del 2024, cuando el portal Infobae, a través de la periodista Yalilé Loaiza, informaba: denuncian la ejecución extrajudicial de un joven en Ecuador durante la represión de las bandas armadas. Carlos Vega, acuérdense en ese nombre, Carlos Vega, tenía 19 años. Puede ser el hijo de cualquiera de ustedes, el nieto de cualquiera de ustedes, el sobrino de cualquiera de ustedes, el hermano de cualquiera de ustedes. Un chico de 19 años de edad. Recibió 4 disparos por parte de militares. La familia asegura que no es terrorista y que solo se trasladaba en un vehículo con su primo para vender un perro. ¿Qué decía la nota publicada el 18 de febrero? Un mes y medio después de la declaratoria del estado de excepción y de establecer al Ecuador como un territorio bajo conflicto armado interno, una familia denunció que la muerte de uno de sus miembros es una ejecución extrajudicial. Se trata del joven Carlos Javier Vega Ipanaque, de 19 años, que murió luego de que efectivos militares propinaran disparos que afectaron a sus órganos vitales. La tragedia ocurrió en Guayaquil cuando Carlos y su primo, que también resultó herido, se movilizaban en un auto para vender un perro. El viernes 2 de febrero del 2024, Carlos Vega junto a su primo Eduardo Velasco tenían planes de vender un perro cerca de la Universidad Politécnica Salesiana. Según contó Gloria Bone, tía de los jóvenes, al Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, el incidente ocurrió ese día alrededor de las 11:10 de la mañana. Eduardo conducía y Carlos estaba en el asiento del copiloto cuando se encontraron con un control militar en Caraguay, en el sur de Guayaquil, en la Caraguay. Como querían avanzar, Eduardo salió del vehículo para hablar con uno de los militares y explicarles que necesitaban pasar porque iban hacia la universidad, que estaba a unos 5 minutos de distancia. Sin embargo, la situación se volvió tensa cuando los militares les negaron el acceso. Según Bone, Eduardo volvió al automóvil y mientras intentaba retroceder para despejar el camino, rozó ligeramente un patrullero estacionado. Un militar pateó el vehículo de los jóvenes y luego otro de los efectivos abrió fuego, disparó e hirió a Carlos en el hombro. Al ver a su primo gravemente herido, Eduardo decidió llevarlo inmediatamente al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado a casi 3 kilómetros, Hospital de Líes en el sur de Guayaquil. Según relató la tía de los jóvenes, Carlos, en estado de conmoción por la herida, luchaba por mantenerse consciente mientras su primo se esforzaba por llegar lo más rápido posible al hospital. Ante la gravedad de las heridas, en un punto del trayecto, Eduardo se vio obligado a detener el vehículo. Desesperado, salió del automóvil y empezó a gritar pidiendo ayuda, de acuerdo al testimonio de su tía. Fue entonces cuando los mismos militares llegaron al lugar. En lugar de ofrecer asistencia, cuenta la tía, otros familiares y el propio Eduardo lo sometieron a lo insultaron y aplicaron violencia sobre la herida de Carlos. Tiene la marca de la bota militar en el pecho, dijo Bone. El joven de 19 años murió el 3 de febrero, un día después del hecho. Según relató su tía, la autopsia de Carlos Vega reveló la seriedad de las heridas que sufrió debido al disparo recibido durante el incidente con los militares. Febrero. ¿Alguien se acuerda de esto? Joven de 19 años que murió tras recibir disparos de militares que lo habrían confundido con un terrorista en Guayaquil. ¿Qué decía Carol Noroña ayer justamente? Carlos Javier Vega soñaba con ser marino y fue asesinado por marinos. Es el rostro de posiblemente la primera ejecución extrajudicial en el contexto del conflicto armado interno.
Niños desaparecidos presuntamente por militares. Es grave, brutal y el gobierno no se pronuncia, pero están indignados por otra cosa. Ministra, indígnese por esto. Esto debería generarles indignación. A la cúpula de las Fuerzas Armadas, al comandante Jaime Vela, a los comandantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, al señor ministro de Defensa, Giancarlo Rofredo, les invito también a que se indignen por esto, al señor comandante general de la Policía, Víctor Hugo Zárate. Comandante, indígnese también por esto, ¿no? A mí también me indigna cuando la Administración de Justicia procede con este tipo de decisiones completamente inexplicables y que revelan que estamos en indefensión. Pero indignémonos por todo, no solamente por lo que conviene, por lo que puede resultar mediático o puede ser vendible a nivel público. Esto debería ser materia de indignación nacional. Esto pasó en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 10 meses han pasado y nadie se acuerda de esto. No se trata, dice Carlos Noroña, de un caso específico. En septiembre había 12 investigaciones abiertas. Hasta noviembre 15 de posibles ejecuciones extrajudiciales, principalmente en Guayas y Esmeraldas. En el mismo periodo, 145 denuncias de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Es lamentable que a nivel país, dice mi colega, no se exijan respuestas sobre estas historias, que también son efecto de la criminalidad cómplice y la estrategia de seguridad. No es posible que, ni aún con pruebas en la mano, respondan a familias que desde el gobierno condenaron socialmente. Y esto justamente lo trajo a colación Carol porque se supone que hoy la Fiscalía deberá formular cargos en el caso de Carlos Javier Vega, asesinado con disparos de fusil de miembros de las fuerzas de la Armada Nacional en febrero pasado. Y publica justamente un video donde hay pruebas que recabó mi colega a partir de búsqueda documental, informes, testimonios y trabajos de campo. En el video se escucha a los padres y se puede conocer la historia de Carlos Javier Vega. Que la indignación no sea selectiva, ¿no? ¿Qué les parece si nos sumamos todos a la ola de la indignación? ¿Qué les parece si también somos parte de la indignación general con este tipo de casos? ¿Qué les parece si dejamos de tatuarnos el tema de la bronca política y exigimos a las autoridades que se pronuncien sobre este tipo de temas? ¿Qué les parece si las autoridades dejan de lado la bronca política? ¿Ya? Porque yo sé que más les interesa las elecciones y más les interesa bronquearse entre sí. Y toman en cuenta este tipo de casos que sí le afecta a la familia ecuatoriana. ¿Ya? ¿Qué tal si a algunos sectores políticos yo les invito a tomar en cuenta este tipo de denuncias? Si de verdad les interesa a la gente y dejar de lado ciertos temas políticos, que la denuncia contra no sé cuánto, que la demanda penal contra no sé quién, ¿ya? Hay cosas más importantes, sentido de país, sobre todo sentido de país. Indígnese también por esto. Yo sí me declaro indignado. Ministra Palencia, yo también estoy indignado. Y seguramente muchos de mis oyentes y de mis internautas que están en este momento en la transmisión también se acaban de indignar con esto. A mí también me indigna lo que ha pasado con este señor de los Lobos. Como también me indigna esto, que la indignación no sea selectiva, ministra. Acá dice Andrés, ya hay una serie de denuncias de presuntos abusos en las cárceles, pero aquí a la sociedad no le importa el tema de los abusos en las cárceles porque dicen que se maten entre ellos. Algunos aplauden determinadas cosas y ni siquiera googlean para más o menos entender lo que pasa en el Ecuador. ¿Ya? Hablando de temas obviamente judiciales, acá Javier Salgado, los injustamente procesados en el mamotreto llamado caso Pruebas PCR, que ya tiene varios años y que hasta ahora no se cierra, ¿no? Tienen las mismas medidas cautelares excepto el grillete, el cual cargaron por 2 años y lo retiraron luego de que todos los procesados insistieron en su injustificada razón de ser. Fue canjeado por otra presentación ante la Corte Provincial. Vergonzoso, dice Javier Salgado. ¿Ah? Una barbaridad, una barbaridad. A mí sí me indigna esto y yo les invito, les comparto esto para que la indignación, amigos y amigas, no sea selectiva. Dejemos de tatuarnos la bronca política. Que a favor del uno, que en contra del otro, que no sé qué. Ya, tatuémonos la indignación. Les invito a que lo hagan. Cierro el comentario. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.